Hoy hablaré de un tema que para muchas personas puede ser delicado, pero a mí no me ha dejado dormir la pregunta que les voy a lanzar a continuación. Hola a todos, de nuevo llega la Mírquez con un video. Antes los quiero invitar a que se suscriban, a que se queden hasta el final del video, porque viene algo súper espectacular. También los voy a invitar a que busquen papel, lápiz, su iPhone, su smartphone, lo que sea, para que tomen nota. Así que les invito a que compartan, a que le den muchos deditos arriba, a que le den muchísima difusión a través de sus redes sociales, WhatsApp, Instagram, en todos lados, y me ayudarían mucho. Así que démosle inicio a lo que va a ser este tema el día de hoy. Así que tenga presente la pregunta con la que voy a iniciar, y es lo siguiente: ¿por qué se aleja la gente de Dios? Tenga en cuenta la pregunta, y tengo 9 opciones que podría ser una de las que usted tiene en mente en estos momentos. 1. Porque los pastores se roban la plata. 2. Porque la gente de la iglesia es muy hipócrita. 3. Porque en la iglesia me rechazan. 4. Porque las cosas de Dios se deben tomar en serio. 5. Porque hay muchos religiosos dentro de las iglesias. 6. Porque pequé y la gente de dentro de la iglesia me trata como si yo fuera leproso o leprosa y me tienen en cuarentena. 7. Porque la gente de mi casa me decía que para qué iba a la iglesia si eso no me servía de nada. 8. Porque Dios no cumplió una oración, un deseo o una petición que yo le hice en determinado momento. Bueno, una vez usted se identifique con alguna de estas cosas que acabo de decir, ahorita sí, tome papel y lápiz, porque vamos a aprender un poco. Lo vamos a hacer a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Yo sé que usted me va a decir: ay no, pero pues la Biblia la escribieron hombres. Resulta que la Biblia es inspirada por Dios, y si la Biblia no fuera inspirada por Dios, muchas de las cosas que ahí dicen no pasarían en la humanidad, y mucho de lo que vemos, sabemos, conocemos, lo que ocurre o lo que ha pasado, sabemos por la Biblia. Bueno, ya entrando un poquito en materia de lo que es el tema, no quiero ponerme como un poquito harta ni aburrida, sino que esto sea súper bacano. Respondiendo a cada una de las opciones que dije anteriormente, quizás usted diga: sí, por esto lo hice, pero no olvide la pregunta: ¿por qué la gente se aleja de Dios? No. La palabra en Salmos 23:1 nos habla de que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Lo primero que dijimos es: el pastor se roba el dinero. Pero resulta, pasa, sucede y acontece que muchas personas, católicos, cristianos, gente que asiste a alguna congregación, no importando cuál sea su denominación, se saben el Salmo 23. Dios es mi pastor y nada me faltará. Por ende, nuestra mirada debe estar mirando hacia arriba, no hacia allá. Por eso, cuando se equivoca un pastor, un sacerdote, lo primero que hacemos es decir: pero pues si ese pastor, mire esto y lo otro. No. Según la Biblia, según el Salmo 23, que todos nos sabemos o la mayoría lo conocemos, nuestro pastor es Jesús, y en él debe estar puesta nuestra mirada. No busques malos ejemplos, no busques justificar la manera de alejarte de Dios porque alguien se equivocó, porque el pastor lo hizo mal, porque Julanito no lo hizo como yo creo que debería hacerlo. Lo segundo es en Lucas 5:32, que Dios no llama a justos sino a pecadores, ¿sí? No espere encontrar dentro de las iglesias gente santa. De hecho, si hay muchas personas dentro de la iglesia, es porque necesitan perfeccionarse en Dios. En la iglesia nos encontramos muchas personas con errores, con dificultades, con cosas difíciles que afrontan. Usted es una de ellas. No justifique el estar lejos de Dios porque alguien no lo está haciendo bien. Si usted ve que alguien no lo está haciendo bien, usted sea ese ejemplo de Jesús para que esa persona aprenda cómo hacerlo mejor. La palabra en Lucas 6:42 también nos habla de mirar primero la viga que tenemos en nuestro ojo antes de mirar la paja en el ojo vecino. Y muchas veces nos encargamos de eso, de fusilar a la gente que está dentro de las iglesias porque se supone que deberían ser más santos, porque se supone que deberían ser personas de ejemplo. Pero no nos olvidemos, son humanos, nos equivocamos. Y si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, es porque constantemente necesitamos el perdón de Jesús, necesitamos estar cerca de Dios. Por ende, debemos ser ayuda para los otros en vez de estarlo señalando. Muchas veces no sabemos qué está pasando esa persona que va y busca de Dios, que está yendo a una iglesia. Está yendo no porque sea muy santo, está yendo porque necesita sanar algo que hay dentro de su corazón. Ayudémonos entre nosotros
Efesios 2:10 habla de que nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Usted y yo fuimos creados para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad del pastor, no para hacer la voluntad del líder. Entonces no hay justificación de porque el pastor hizo, porque el pastor dejó de hacer, porque mi líder no lo hizo, porque mi líder dejó de hacerlo. No. La palabra es muy clara en decir y afirmar que fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. No se justifique más en yo no lo hago porque el pastor lo hizo, porque mire que él hablaba de Dios. No, hágalo usted, sea el ejemplo que necesitamos. 3, porque me rechazan. Primera de Tesalonicenses 4:8, que quien nos rechaza a nosotros rechaza a Dios. Si usted en algún momento fue rechazado de las iglesias, no se ponga a contender, no se ponga a generar lástima. Ore por las personas y acuérdese que Dios está defendiéndolo a usted. No hay necesidad de ir diciendo, ay, me rechazaron o esto. O si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero tenga en cuenta algo, usted tiene a alguien que lo defiende y ese alguien es Dios. Quien se mete con usted no se está metiendo con usted, se está metiendo con el dueño de todo. Esto va también para la gente que está dentro de las iglesias. Mire, muchas veces hay personas que se van y en vez de darles palabra de aliento, nos alejamos como si tuvieran lepra. Eso es súper harto. ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer más allá de ay, qué chévere que vuelvas, eso es orar por la persona. No hay mejor manera de acompañar a alguien que en oración, preguntándole cómo estás, mira qué tal de tu vida, sin chismes, ¿no? Porque no falta por ahí el que, ay, ¿y vos por qué te fuiste? ¿Y vos por qué te apartaste? ¿Y vos por qué esto, por qué el otro? No hay necesidad de saberlo. Con su oración usted ayuda más que nada. Salmo 106:24 habla que cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nos sentimos rechazados. ¿Sí? Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, muchas veces nos empezamos a sentir rechazados, empezamos a sentir que la gente de la iglesia nos hizo a un lado, que ahí sí no nos llaman, no nos preguntan cómo estamos, pero resulta que a causa de que nosotros nos alejamos de Dios, sentimos que el resto del mundo nos rechaza. Entonces hay dos cosas y es, me alejo de la palabra de Dios, me siento rechazado, o la otra es, hay gente, sí, dentro de las iglesias que son bastante imprudentes y que es necesario manejar la prudencia. Si alguien se va, ore por él. No se ponga a decir, ay, porque se fue, mira que yo sí lo vi como era. Y no, nada, eso no le sirve a nadie. 4, porque las cosas de Dios se deben tomar en serio. Primera de Juan 4:19 habla de que Dios nos amó primero, por eso nosotros lo amamos a Él. No se necesita ser perfecto para buscar a Dios. No se necesita estar metido todo el tiempo en una iglesia para demostrar que amamos a Dios. Se necesita hacer su voluntad y amarlo a Él. A medida que lo buscamos en oración, a medida que buscamos su palabra, a medida que buscamos lo que Dios tiene para nosotros, nosotros vamos a empezar a vivir para Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu nos hace vivir para Él y hacer su voluntad. Entonces, no nos olvidemos que Él nos amó primero. Es bueno entender que no se necesita ser perfecto para estar cerca y delante de Dios. Así que eso no es excusa. 5. Porque hay muchos religiosos. Siempre le voy a decir esto a la gente. Si usted está cansado de los religiosos, si usted está cansado de esa gente que dice que es de Dios y todo el cuento, pero con sus actos no demuestran lo que dicen, sencillo, sea usted el ejemplo que esa persona necesita y que el mundo necesita. Estamos cansados de que todo el tiempo nos estemos justificando, o por lo menos yo estoy cansada de ver que la gente se justifica todo el tiempo en Julanito no lo hizo, Julanito lo hizo así, entonces yo justifico mi pecado. No. Sea usted el ejemplo que necesita. Ejemplo tenemos y es Jesús. 6. ¿Por qué pequé y la gente dentro de la iglesia me tiene como en cuarentena, me tiene apartado, mejor dicho, me miran como si yo tuviera lepra? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe algo? Dios murió por usted, murió por sus pecados. Es necesario que se arrepienta, que pida perdón y todo, pero ya Jesús murió por usted. Y si los demás la señalan o la rechazan, acuérdese que usted tiene un defensor y es Dios. No le bote mente a eso, porque darle cabida a los pensamientos, a las palabras de alguien más, muchas veces nos hacen sentir débiles y nos hacen alejarnos del propósito de Dios. 7, porque en mi casa me dicen que para qué voy a la iglesia si eso no sirve de nada. Si alguien no tiene cuidado de los suyos y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchas veces la gente se aparta que porque en mi casa no hay resultados, porque yo no veo que alguien de mi familia que yo quiero que se acerque a Dios
esté cerca de Dios, y antes veo que las cosas se ponen peor, y eso es motivo para muchas personas alejarse de Dios. Usted que de pronto está pensando en, no, sí, o sea, mi familia, yo no veo resultado, la palabra de yo en mi casa serviremos a Jehová, no veo un resultado, pero resulta que usted puede ser la última esperanza de su casa. Usted puede ser la última persona que puede orar por su casa y puede hacer que su familia tenga más días de vida. Usted no sabe si su oración, la oración que hizo en aquel momento, sea la que hoy tiene con vida a su papá, a su mamá, sea la que tiene con vida a sus hermanos. Es necesario perseverar en Dios, es necesario perseverar por nuestra familia, es necesario perseverar por los que amamos. 8, esta partecita me encanta mucho, y es porque Dios no cumplió una oración, una petición, algo que yo le había pedido hace mucho tiempo. Que muchas veces queremos que todo pase así. Y se nos olvida que la palabra también es muy clara cuando dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Las cosas no van a suceder a tu tiempo, van a suceder al tiempo de Dios. ¿Se acuerdan de la pregunta principal? Y era, ¿por qué se aleja la gente de Dios? En ningún momento le pregunté a usted por qué se alejaba de la iglesia, porque lo hacía. En ningún momento dije, ¿por qué se va la gente del templo? Dije, ¿por qué se aleja la gente de Dios? Puede que todo lo anterior sea totalmente válido. Puede que usted se aleje porque Dios no le cumplió una petición, porque los pastores se roban la plata, por todo lo anterior. Pero resulta que no hay justificación para alejarse de Dios, porque Dios te amó primero, porque Dios tiene el poder. Porque el hecho de que tú te hayas ido de una iglesia, porque el hecho de que tú te hayas alejado de una congregación, no te lleva a ti a dejar de darle gloria al que tiene el poder sobre todo. Es necesario entender que Dios no tiene la culpa de que tengamos malos ejemplos en la vida. Dios no tiene la culpa de que incluso nosotros seamos en ocasiones malos ejemplos. Dios debe ser agradado, exaltado y adorado siempre, porque Él sabe por qué hace las cosas, porque Él te dio la vida a ti, porque te dio la vida a todos los que están a tu alrededor. No justifiques tu lejanía de la iglesia, tu lejanía de Dios, porque otro no lo hace como tú crees que es correcto. Busca tú siempre a Dios, no te olvides. Dios primero, más allá de una iglesia, más allá de un líder, aprende a crear una relación independiente de alguien que te ve, alguien que está ahí. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a pesar de ti, no por ti, no por un pastor. ¿Sí? Te aseguro que si el día de mañana se muere tu pastor, Dios va a seguir estando ahí. Si se muere el día de mañana tu familia, Dios va a seguir estando ahí. Si se muere el día de mañana tu pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga, Dios sigue siendo Dios. Dios no se va a mover. Dios sigue siendo Dios. No hay justificación. Y si de pronto has estado alejado de Dios porque ay, me fui a la iglesia, entonces ya, no. Vuelve a Dios, Dios te va a recibir como aquel hijo pródigo, Dios no se va a reír de ti, Dios no te va a rechazar, Dios te ama a pesar de, Dios te ama por lo que tú eres, no por lo que tú tienes, no por el ministerio gigante que tienes, porque si el día de mañana se acaba ese ministerio, Dios te va a seguir amando igual. Dios viene por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. O sea que Dios no va a venir por un ladrillo, Dios va a venir por usted y por mí. Es necesario que cada día vivamos en santidad, pero es necesario también que oremos a Dios, que leamos la palabra para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tenía mucho miedo de hacer este video porque para mí los temas de la religión y la política son temas totalmente delicados y te pueden estar tirando a matar. Pero yo sé que esto le puede servir a muchos de ustedes que de pronto están pensando en abandonar o de pronto quieren volver pero no saben cómo hacerlo. Regrese a Dios primero. No olvide que está en el canal de la Mírquez, vienen temas espectaculares. Para el viernes le tengo una súper entrevista, así que conéctense, suscríbanse. Síganme en todas mis redes sociales que aparecen por acá, no sé dónde las voy a poner, pero ahí van a aparecer, denle deditos arriba, que siempre sean agradecidos con Dios a pesar que la circunstancia no sea buena, a pesar de que lo que yo veo no sea agradable, siempre diga gracias a Dios. De pronto usted no cree en Dios, dele gracias a la Madre Tierra, dele gracias a la Pachamama, dele gracias a lo que sea, pero esté agradecido.